Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la Paracha 22. Se titula Vayejel, él congregó, y los escritos y profetas del libro de Yehoshua, capítulos 11 y 12, que esos son los capítulos que vamos ahora. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Bien, para los que no están escuchando recientes, se les recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube y estas grabaciones ya han sido subidas anteriormente. Estamos dando un repaso de las parachas. La primera ronda estaremos dando un resumen de la paracha 22 y la segunda pues seguimos con los capítulos 11 y 12 del libro de Josué. Un poco de resumen de esta es, volvemos a ver el recordatorio de guardar el día séptimo, el Shabbat. Moshe convoca a todo el pueblo para hacerles un recordatorio de la importancia del mismo. Dice también aquí, incluso la consecuencia por no guardarlo es muerte. Así que es bastante interesante, ¿verdad? Cuando vemos este hombre recogiendo leña el día de Shabbat, haciendo trabajo, que lo ponen en espera a ver cuál es el veredicto que se le va a dar y el creador manda que ese hombre tiene que morir. Vemos también las contribuciones para el tabernáculo, o sea, todo lo que podían dar de corazón para las construcciones de todo lo que lleva esta obra. Esto fue cuando Moshe reúne al pueblo y le explica sobre estas ofrendas voluntarias. Claro, esto viene de los despojos que le hicieron a los egipcios cuando salieron de allá, que creo que fue el último día después de Panes, o creo que fue el primero o el último. Interesante aquí es que el pueblo dio tanto y tanto que el Creador le mandó a decir a Moshe que ya parasen de estar dando, porque ya había suficiente. O sea que no vemos ningún problema que cuando este Moshe le hace el acercamiento de que el Creador está buscando a personas que den ofrendas voluntarias, vemos que el pueblo es bien dadivoso, o sea que se mandaron en esto, en estar dándolo para la obra del Mishkan. Vemos también Bezalel de la tribu de Yehudá y a Oholiab de la tribu de Dan, que fueron personas de grandes talentos para trabajar en la obra. Yo había comentado algo reciente, las parashas anteriores, sobre estas dos personas, que como el Creador les dio dones. Y esto también lo podemos ver hoy en día en personas con talento que no necesitan tomar práctica para reforzar alguna destreza o alguna habilidad, sino que ya nacen con esto. Vemos también más adelante las cortinas. Fíjense, dice que fueron personas de un corazón entendido. Los que hicieron las cortinas también fueron personas de un corazón entendido. Esto quiere decir que habían personas que ya sabían hacer esto de costura y un sinnúmero de cosas. Reforzando más aún lo que mencioné hace poco, que seguimos viendo personas talentosas para hacer la obra. Hoy en día podemos ver estas universidades también, que lo que hacen es capacitar destrezas, incluso destacar talentos en personas, es decir, que ellos mismos puedan reconocerlos, que cada uno, ¿verdad?, pueda decir, mira, realmente yo tengo talento para esto y no lo sabía. Las universidades hacen eso también, ¿verdad?, los profesores que están dentro de las universidades trabajando. Esto es un bien común porque uno termina pagando la universidad, pero la universidad también te capacita para poder llegar a unas destrezas. Pero sabemos que estas personas que estaban llenas de talento y llenas de dones no necesitaban de una universidad o de práctica, sino que ellos ya tenían este talento nato, ya nacieron con esto. Quienes trabajaron para las cosas sagradas fueron estas dos personas que mencioné hace poco. Asumo que tenían más personal que trabajaban bajo las instrucciones de ellos, pero ellos eran los que tenían este don para saber cómo tenían que hacer las cosas. Asumo que ellos también hacían cosas, pero también tenían gente trabajando para la supervisión de ellos, cómo es que se tenía que hacer, porque esto era algo que cuando vemos que el Creador le dice a Moshe, estos son personas talentosas, o sea, yo entiendo que también, o sea, se entiende que no fueron ellos dos solitos que hicieron todo. Así que lo traigo como dato interesante. En los tiempos de la reconstrucción,
entiendo que pasará también algo similar. Vamos a ver personas talentosas que van a trabajar para la obra. En el 8 del capítulo 38 dice que las mujeres también se congregaban, es decir, se presentaban también en la entrada del tabernáculo. Fíjense que a veces vemos que hay gente que dice, no, que los hombres, pero aquí vemos también que la mujer también se paraba a la entrada del tabernáculo a llevar también la ofrenda. Y esto es algo que no podemos pasar por alto. La mujer también tenía los mismos derechos que el hombre tenía, solamente en aquellos que eran específicos, que ya se recalcaba sobre estos asuntos. Aquí nos damos cuenta que muchas veces, aunque no se mencione, cabe entender y destacar que se habla tanto para el hombre y la mujer en los casos de guardar el Shabbat, porque he escuchado cosas que dicen, no, el que tiene que guardar el Shabbat es el hombre, la mujer no, la mujer sigue. O sea, he escuchado tanto de cosas que uno se queda como que, ok, no, el Shabbat es para todo, para el hombre, para la mujer, la misma norma es para el hombre, para la mujer, la misma vestimenta es para hombre, para mujer, y hay gente que dice, no, ahí no lo dice. O sea, porque no lo dice significa, no, hay que entrarle en un razonamiento lógico. Cabe entender y destacar que sale tanto para el hombre y la mujer. En esto se basan los hijos de Israel. Cuando se mencionan los hijos de Israel, se sabe que son los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Pues toda esta multitud que hay aquí. Hombres, niños, ancianos, etcétera, etcétera. Cuando vemos algo separado, pues la Torá es específica y claro. Este ejemplo también lo podemos tratar de ver en el libro de Nehemías 8:2. Dice, Ezra el Cohen trajo la Torá ante la asamblea, la cual constituía de hombres, mujeres y todo niño suficiente grande para oír con entendimiento. Y fíjese que dice todo niño suficiente grande para oír con entendimiento. Esto quiere decir que no es que tenga que pasar de los 20 años hacia arriba, pero todo aquel que entendía, que podía entender, discernir entre una cosa y la otra, podía estar aquí escuchando, y dice tanto hombre, mujer y todo niño. Entonces, pues la Torá es para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se compone de eso. Pues se entiende claro que la mujer debe hacer plegaria, hacer según conforme lo que haga el hombre para guardar la Torá. Seguimos por la ronda con Ilya. Adelante, Ilya. Sí, gracias. Es bien interesante lo último que acabas de mencionar, porque sí, en las escrituras hay momentos donde cuando se habla de los hijos de Israel se habla de un pueblo completo, o sea, lo que conforma el pueblo, y el pueblo se conforma de ancianos, hombres, mujeres y niños. Entonces vemos que cuando son cosas específicas que son para el hombre, ya específicamente dice que es para ¿verdad? Para el hombre. Pero en el caso de aquí, de esta parasha, cuando comienza, vemos que el pueblo completo participó de esta construcción del tabernáculo. Vemos el corazón lleno de generosidad de todo el pueblo. Después, yo me imagino que después del suceso de lo del becerro de oro y ver la destrucción de los que pecaron, el corazón del pueblo se tornó al Creador. Escucharon las palabras de la ley que Moshe le dictó, y cuando comienza esta parasha que Moshe los congrega para decirle cuáles son las directrices, qué fue lo que el Creador mandó hacer, todos ellos se desbordan en generosidad, en dar de todo lo que tenían, porque era algo que creo yo que entendían ellos que no les pertenecía a ellos, porque todos nuestros bienes, todo lo que nosotros tenemos es gracias al Creador, le pertenecen al Creador, porque sin la ayuda del Creador nosotros no tuviéramos nada. La prosperidad que tengamos, ya sea de salud, física, material, etcétera, todo eso proviene del Creador, y de esa misma manera cuando el Creador nos pide, pues así debemos nosotros dar, con generosidad, porque el Creador es generoso con nosotros, dándonos la vida cada día. En cada día que nos levantamos con vida, eso es un regalo divino, ¿verdad? Y vemos aquí ese acto de generosidad del pueblo que hasta se desbordó. Ya Moshe tuvo que decir, esperen, paren, ya es demasiado lo que han dado. Vemos también con esto que el pueblo de Israel salió enriquecido de Egipto, o sea, ellos saquearon a los egipcios cuando salieron del Éxodo. Y otra cosa que me llama mucho la atención de esta parasha es cuando habla de lo del Shabbat. Vemos que aquí de nuevo se recalca la importancia de guardar el Shabbat.
el séptimo día para descansar, y vemos que habla de no encender fuego en Shabbat. Es bien interesante que se traduce la palabra aquí de verdad, de lo del fuego, dice que no encender fuego en Shabbat, pero en realidad la palabra no es esa, la palabra es ba'ar, o sea, arder. No permitas que arda fuego en Shabbat, esa es la traducción correcta, no permitas arder. Y es por eso que nosotros los caraítas entendemos que nosotros no podemos tener fuego en Shabbat ni aunque se encienda antes de Shabbat. El hecho de encenderlo antes y mantenerlo encendido durante el Shabbat, eso está en contra del mandamiento. Y es por eso que nosotros no encendemos, tenemos la costumbre de encender las velas de Shabbat, como hacen los hermanos rabanitas, etcétera, porque nosotros nos vamos al significado de la palabra, de lo que se usa ahí, el hebreo, o sea, el origen de la palabra, de lo que se dice ahí, y ahí no se dice yatzar, ahí no se dice encender, ahí se dice ba'ar, arder, quemar, no permitir que arda, no permitir que se queme, o sea, no podemos dejar un fuego encendido, no podemos dejar que arda un fuego durante el Shabbat, ni podemos encender fuego en Shabbat. Todas esas, ¿verdad?, acciones no se pueden hacer en Shabbat. Quería traerlo también yo sé que se ha hablado de esto ya otras veces, pero quería volverlo a repetir para beneficio de los que están empezando a escucharnos por primera vez. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que el Ruaj de Elohim estaba sobre las personas, o sea, el Creador le dio sabiduría a estas personas y entendimiento para saber de hacer artesanía y hacer toda esta elaboración. Y es bien interesante que a veces nosotros nos preguntamos, hay personas que tienen que estudiar o tienen que esforzarse por desarrollar un don, pero vemos personas que nacen, uno dice, esta persona nació con este don, y ya sabemos que cuando una persona sin tener que estudiar o prepararse o esforzarse ya tienen este don, es porque el Creador se lo dio. Y es bien bonito ver aquí que cuando el Creador les da el don a estas personas, ellos lo utilizan para cosas que son del Creador. Y vemos aquí la participación de hombres, mujeres, en esta elaboración del trabajo para construir el tabernáculo. Y sí, efectivamente yo creo que en un futuro, cuando se tenga que hacer el templo, yo no creo que eso va a ser como magia, un acto de magia que va a aparecer el templo así, va a bajar del cielo y esas cosas, no. Yo creo que el pueblo, así mismo como anteriormente hizo, en el futuro el pueblo va a tener que participar nuevamente en la construcción del templo, va a tener que trabajar para esto, y el Creador va a poner a alguien para que nos dirija, para organizarnos, para que esto suceda. Todo lo que el pueblo hacía era porque el Creador lo mandaba a hacer, daba las directrices, y era el pueblo el que ponía manos a la obra. Otra cosa también que me llamó mucho la atención, que quería mencionar, era lo de los zarcillos, los pendientes y todo eso, que hay muchas personas que a veces preguntan, está prohibido tener pantalla, tener aretes, etcétera, y no, aquí vemos que era una costumbre del pueblo, entre mujeres y hombres, usar aretes, ya sea en la nariz, orejas, usaban collares, pulseras, o sea que eso era algo que no está prohibido, y que era algo que era común en esa época, que el pueblo utilizara de estas prendas. Lo único que yo, aplico aquí es que también se habla en la Torá del recato, y sabemos que cuando se usa de estas prendas, pues son para llamar la atención, etcétera, etcétera, y si uno va a utilizar este tipo de prendas, pues yo creo que debería de aplicarse también el recato en el uso de ellas. Y nada, eso es lo que quería añadir sobre la parasha. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos por la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, shalom. Pues mira, esta parasha pues sigue siendo una continuación de lo anterior, de la construcción del tabernáculo, del Mishkan, con todas las especificaciones, y como había dicho anteriormente, pues aquí vemos otra vez
ciencia y tecnología de lo más alto, incluyendo aquellas personas o aquellos que fueron designados a construir el Mishkan, que tenían que tener esa capacitación de Elohim, de lo divino, para poder estructurar y fabricar y hacer de acuerdo al marco como le fue revelado a Moshe, al patrón que le fue revelado a Moshe, que ellos mismos lo podían traducir en elaboración con sus manos para poder proyectar la figura de Elohim a través del Mishkan. Tenían que ser con medidas precisas, yo le llamo la ciencia y la tecnología, la geometría del creador, y cómo estos artesanos pudieron fundir todos estos materiales en ciencia, pudiesen hacer las medidas exactas para formar de acuerdo al patrón específico que se le había dado a Moshe, y tenían que seguir estas estructuras al pie de la letra. Entonces vemos ya comienza en sí en esta parashá la construcción del Mishkan. Dice el capítulo 36:8 que ya todos estos artesanos, los más talentosos, trabajaron en el Mishkan mismo, que consistía de 10 tapices hechos de lino entrelazado. Entonces vemos distintos tipos de materiales, de lo más simple a lo más caro, de lo más cotidiano a lo más separado. Por decir así, distintas clases de lino, el entrelazado, estaba la lana celeste, la roja oscura, que era mucho más elaborada, y vemos como la construcción de la sobretienda se hacía con mantos de lana de cabras para que la sobretienda que cubría el tabernáculo, y entonces había cierto tipo de números, y vemos estos números que se siguen repitiendo, esta geometría sagrada como se sigue repitiendo en el Mishkan. Entonces, la construcción de las vigas, vemos aquí las bases de las vigas que tenían que ser de madera de acacia, otra vez con las mismas medidas, 10 codos, y entonces sobre ese fundamento, sobre la madera de acacia, entonces venía el fundamento, entonces venía las otras cosas como obviamente las cortinas. Entonces vemos de afuera hacia adentro, de materiales más cotidianos como materiales mucho más específicos y más caros, construcción de la mesa. Pero me llama la atención específicamente la construcción del arca, ya que el arca era el elemento de por sí que iba a haber la comunicación entre Elohim a través del sacerdote al pueblo. Entonces, había que tener sumo cuidado en la construcción de esta arca, a pesar de que fue la base hecha de madera de acacia. Dice que fue cubierta una capa de oro puro en el interior, e hizo un borde de oro para ella en todo alrededor, y fueron moldeados estos anillos 4 de oro. Entonces, me llama la atención cuando se hace esta cubierta de oro, es decir, que iba a ser cubierta, o sea, esa tapa, eso lo que estaba dentro, iba a ser tapado con una cubierta de oro, oro puro, y dice que sobre esa cubierta hizo 2 querubines de oro, y estos 2 querubines iban a ser a los extremos de cada cubierta, hechos ambos de un extremo de la misma pieza de metal, o sea que no eran de dos fuentes diferentes, sino que era de la misma pieza de metal, que la cubierta misma, un querubín en un extremo y uno en el otro. Entonces los querubines tenían sus alas desplegadas hacia arriba como para proteger la cubierta del arca con sus alas, y se enfrentaban el uno al otro con sus rostros un tanto inclinados hacia abajo hasta la cubierta. O sea, que para hacer estos querubines, para hacer este patrón de algo divino, tenía que realmente el que lo estaba haciendo estar conectado, tener esa conectividad con el Creador, para poder en sí mismo transmitir esa esencia. Entonces, me llama la atención lo de los querubines, porque si bien vemos un arca que sí está hecho de manos, obviamente, pero cubierta de oro, entonces vemos que el exterior, para descifrar lo que hay dentro, para descifrar lo que se nos va a transmitir,
lo primero que se veían eran 2 querubines. De manera que si entendemos la naturaleza divina, la naturaleza de Elohim, como yo lo percibo, pues es el mundo espiritual. Entonces, dentro de la creencia de que sí es un solo Dios, de que Dios no tiene imagen, que no tiene forma, pero lo que hacen los querubines es transportarme de esta naturaleza humana a una naturaleza en que sí hay una naturaleza de milagros. Es como un tipo de una fe que pasa a mi razón, de mi razonamiento. O sea, que esto me conduce mental y espiritualmente a otro mundo espiritual, el que no conozco, en el que es necesario percibir una naturaleza divina para poder entender esa experiencia con lo divino. Pues nada, estas son observaciones que había hecho a través de esta porción. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, yo también entiendo algo similar a eso, que es como un método de transporte. El creador lo utiliza estos emisarios para estar en la tierra, porque la presencia del creador en sí como tal, esa esencia la tierra no lo puede aguantar. So que vemos tantas cosas. El creador mismo también tiene un cuerpo celestial también. Estos emisarios pueden bajar y subir, como lo que vio Jacob, las escaleras. Son tantas cosas que si uno las entrelaza, uno puede llegar a un entendimiento. Seguimos con la ronda con Ricardo. Adelante, Ricardo. Shalom, muchas gracias. Bueno, como ya hemos visto, esta parashá es una continuación de las dos anteriores, donde se explica y se detalla, valga la redundancia, los detalles de los utensilios y la construcción del Mishkan. Y me llama mucho la atención de la parashá el nombramiento de Bezalel Ben Uri y Joliaf, que son llamados Ish Hajan Lev, hombres de corazón sabio. Y estoy de acuerdo con ustedes, son personas que tenían facultades extraordinarias en lo que tiene que ver con la artesanía, y que posiblemente eran personas que habían aprendido eso de sus padres y que se habían dado sumamente buenos, porque recordemos que nuestro pueblo es un pueblo trabajador, y que regularmente, aunque tenemos personas sabias y entendidas la Torah, también hay personas que aprenden un oficio. O sea, es importante enseñarle a nuestros hijos un oficio en lo que sea, y buscar los talentos que pudiesen haber en ellos. Y otra cosa también que me llamó muchísimo la atención, y está entrelazada entre la parashá y la haftará. Bueno, aquí veo que en el judaísmo hay una gran pluralidad, una gran diversidad, y a mí me gusta eso. Sabemos que dentro del rabanismo, el judaísmo rabínico, hay diferentes direcciones de interpretación o de geopolítica envuelta: Sefaradim, Ashkenazim, Mizrahim, Caraítas en nuestro caso, de interpretación. Y la haftará difiere un poquito. O sea, la haftará que yo tengo, la que yo está en Melahim Aleph, o sea, Reyes 1, del 8:1 al 19, pero nada, podemos hablar de todo, ¿verdad? Y la parte de la haftará de la que quisiera hablar está entrelazada con esto de la parashá, y es la disponibilidad de Shlomo de construir el Beit HaMikdash. Vemos que el Mishkan es la antesala del templo, es igual como está distribuido todos los utensilios y todo el proceder en el Mishkan, así mismo está hecho en el templo, en el Beit HaMikdash. Y algo muy importante que quisiera, que me llamó la atención, es que del lado derecho del Mishkan, del santuario o del templo, cuando se construyó, estaba la menorá, que aquí vemos que se describe
paso a paso cómo se construyó de una sola pieza, oro sólido. Del lado izquierdo estaba la mesa de los panes y en el centro ya está el Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca, el lugar más santo. Pero algo que me llamó mucho la atención y está en Melachim Aleph, Reyes 1, 7, 21, nos dice que habían dos grandes columnas, ya cuando se construyó el Beit HaMikdash, a la entrada del Beit HaMikdash habían dos grandes columnas bien firmes, y cada columna, una a la derecha y una a la izquierda, tenía un nombre que Shlomo le había asignado por inspiración divina. Y la de la derecha se llamaba Jaín, que significa firmeza, significa fundación firme. Y la de la izquierda se llamaba Boaz, así como el nombre del esposo de Ruth, la moabita, Boaz, que significa en él está la fuerza. O sea, estamos hablando que las dos columnas, izquierda, derecha, izquierda, ambas tenían nombres que están relacionados con la fuerza, con la fortaleza. Algo muy interesante es, como ya le había dicho, la menorá estaba a la derecha, del lado de Jaín, y la mesa de los panes estaba a la izquierda, del lado de Boaz. ¿Qué me llamó la atención? Que el templo, el Beit HaMikdash, es una representación física de piedra, de oro, de cosas materiales, pero también es una representación espiritual, porque cada artefacto, cada utensilio tiene su espiritualidad. La menorá representa la luz, el resplandor de la Torah. Nuestra parte espiritual, nuestra fortaleza, nuestro cimiento espiritual es la Torah. Pero también hay una mesa llena de panes que representa el sustento, representa lo material, representa la abundancia. Si quitamos una o quitamos la otra, no podemos sobrevivir. Y el pueblo de Israel está en este balance entre lo espiritual y lo material, entre lo que tiene que ver con lo celestial, lo que viene de Dios, y también nuestro sustento aquí en la tierra. Y me llamó muchísimo la atención eso, de que el templo o el Mishkan en su momento, aunque físicos sí representaban la vida aquí en la tierra, lo que vivimos aquí en la tierra del día a día y nuestro sustento material, pero también de que nuestra vida aquí en la tierra está sustentada también por lo espiritual, por la Torah, que cada cosa que hacemos tiene que estar entrelazada, cada cosa que manifestamos tiene que estar entrelazada entre lo espiritual, pero también con los pies en la tierra. Como alguien dijo anteriormente, el templo, el Beit HaMikdash, no va a bajar en las nubes. Creo que Chabad dice que va a venir y va a bajar de las nubes. No, hay un procedimiento de construcción, hay un procedimiento de escoger los utensilios y escoger quiénes van a echar mano a la obra. Esa es mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por el aporte. Bastante interesante lo que acabas de mencionar. Sí, definitivamente en esta ronda se pueden hacer se puede leer lo que es las haftará, todo lo relacionado a la parashá. Sé que la segunda ronda lo estoy haciendo porque quiero dar la oportunidad a seguir con los escritos, porque los escritos también hay cosas interesantes, hay cosas importantes que podemos también entrelazar con la Torah. Hay mucha gente que tiene muchas dudas de lo que pasó, de por qué esto no, y se enfocan tanto en la Torah que sí nos tenemos que enfocar mucho en la Torah, pero a la misma vez la historia nos abre puertas para entender más la Torah, porque aunque nosotros estuvimos allí, nuestros padres estuvieron allí, nosotros también debemos relacionarnos con la historia, con los escritos y con los profetas, lo que pasó, y poder relacionarlo con esto. Y yo creo que es algo tan importante que no podemos pasarlo por alto. Así que gracias por ese aporte. Voy a seguir ahora con el resumen del capítulo 11 y 12 del libro de Yehoshua.
Hemos leído y traído grandes significados según los eventos que han sucedido en estos capítulos interesantes. Fíjense que este libro es tan importante comprenderlo, ya que es la parte hacia donde los hijos de Israel se iban a establecer. Las cosas que pasaron en el camino y sobre todo la bendición y la maldición que se había mencionado anteriormente. Algo interesante con el capítulo 11, con que el capítulo 11 termina, es que dice que la tierra descansó de guerra. En este capítulo 11 vemos que al final se dice esto, que la tierra tuvo un descanso de guerra y hubo paz luego de haber destruido estos reyes. Y se dice que lucharon por un periodo largo y Josué estuvo peleando por un periodo largo. Y Josué siguió las órdenes que Moshe le había dado y las que el Creador le había dado en su momento, porque también, aparte de que Josué estuvo con Moshe, pero de lo que estaba pasando, Moshe ya sabía lo que iba a pasar, pues Josué lo puso por práctica, siguió los consejos que Moshe le dio, adicional a los que el Creador le daba en su momento. Y aquí vemos, en este capítulo vemos también, adicional a esto, vemos el detalle de misericordia. Se dice que el Creador mandó a desatar los caballos de los carruajes antes de que estos fueran quemados. Órdenes específicas de un rey misericordioso. Vemos que estos reyes andaban en carruajes y antes de prenderle fuego a estos carruajes, el Creador dice que desate a los caballos de los carruajes. O sea, no se podía entrar en fuego, o sea, no se podía quemar el carruaje con tu caballo. Eso es acto de crueldad. Y yo entiendo que hay ocasiones que el Creador manda hasta eliminar los animales, pero yo pienso que son animales que ya han sido sacados para la idolatría, han sido marcados para eso. Pues en el caso pues no le veo ningún suceso entrelazado. El Creador mandó a destruir todo lo que tenía vida entre estos pueblos a los cuales se enfrentaron. Y lo más importante, dice aquí en el 20 de este mismo capítulo, el Creador endureció el corazón de estos para que enfrentaran a Israel. Fíjense que anteriormente habíamos leído que estos estaban con gran temor y espanto delante de los hijos de Israel, pero luego vemos en este capítulo cómo ellos se arman de valor, estos reyes, que se agrupan como la arena del mar para enfrentar a Israel. Definitivamente Josué era el candidato perfecto para animar a Israel en estas cosas, ya que tenía una verdadera confianza en el Creador, viendo estos numerosos ejércitos y su corazón no caía. En el capítulo 12 explica un poco más en detalle las conquistas que realizó Moshe, siervo del Creador, por sus tierras, y las que realizó Josué, siervo del Creador, por sus tierras. A esto también se le suman los reyes que vencieron en estos términos. Seguimos por la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Quería comenzar mencionando algo que tú traíste ahora, y es que en mi traducción, yo me puse a leer algunas traducciones, y en el versículo 9 de Josué, capítulo 11, dice que el Creador ordenó a quebrar las patas traseras de los caballos y a quemar sus carruajes. Habría que ver entonces, tendría que yo entonces buscar bien en realidad qué es lo que en realidad el Creador mandó a hacer con los caballos. Yo personalmente, yo creo que esta estrategia fue por el hecho de que el Creador no quería que nadie se escapara. Ninguno de estos reyes que fueron, ni ninguno de estos soldados que fueron a atacar, que se confabularon de forma malvada para atacar a Israel. El Creador ya les dio sentencia de muerte, mandó a Josué a no tener miedo y atacarlo, porque el Creador le iba a dar la victoria al pueblo, y él no quería que nadie de los que fueron allí se escaparan. Y yo creo que, ¿verdad?, esta es una estrategia de guerra. Las guerras, para mí, las guerras no tienen ninguna belleza en ellas, no hay nada bonito en las guerras, pero pues existe la guerra, y esto tiene un propósito más adelante, que fue lo que también mencionaste, que se lee al final de este capítulo, que dice que la tierra descansó. Hay que recordar también que todos estos gobernantes, todas estas tierras estaban contaminadas, eran personas malvadas, y el Creador hizo juicio sobre la tierra. Asimismo también con el tiempo de Noé, cuando el Creador
hace el diluvio y destruye, ¿verdad? Destruyó toda la tierra con todo lo que había, menos que sacó aparte a Noé, su familia y los animales que le mandó a resguardar. Vemos que aquí pues ya no se utiliza ese tipo el Creador no utiliza estas cosas para castigar a los pueblos y a la tierra, sino que más bien utiliza el pueblo de Israel, que es su ejército, porque recordemos también que el Creador es el Creador de los ejércitos, el Creador es un Creador de guerra también. Entonces vemos que utiliza a su pueblo para implantar su justicia. Es bien interesante también que el Creador también habla de estas naciones. El Creador menciona que estas naciones están corrompidas, que hay maldad en ellas y que Él las va a castigar por generación, o sea que Él va a visitar el corazón de la descendencia de estas naciones y va a visitar y va a hacer misericordia con el que le obedece, con el que le teme, pero al malvado Él lo va a destruir. Y entonces a veces leemos estos libros y nos choca porque pues no estamos acostumbrados a leer esta violencia, por decirlo así, pero era algo que se tenía que hacer. El pueblo de Israel tenía que ser valiente, tenía que enfrentarse a estas cosas, y el Creador no lo hacía por querer derramar sangre, porque le divierte derramar sangre, le divierte estas cosas, sino más bien porque estos pueblos ya habían hecho cosas peores y malvadas, y el Creador ya había pasado este juicio contra estas naciones, y entonces pues utiliza al pueblo de Israel para pasar esta sentencia, ¿verdad? Así es como lo veo yo. Y vemos que, lo digo porque en los capítulos anteriores que leímos, vimos que hubo un pueblo que se confabuló para ir a hacer la paz con ellos y los engañó, se acercaron al pueblo, a Yehoshua, y le dijeron, mira, nosotros venimos de lejos, no queremos tener problemas con ustedes, bla, bla, bla. Hacen juramento con ese pueblo, el pueblo de Israel, y resulta que eran vecinos, pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Dice, okay, hicimos este juramento con ustedes, no los vamos a aniquilar como el Creador nos mandó, pero ahora van a ser siervos de nosotros. Pero vemos que aquí este pueblo fue inteligente, fue un pueblo astuto, fue un pueblo que decidió, no, en vez de decidir ir a la guerra con Israel, sino que decidieron mejor hacer la paz con ellos. Entonces, vemos acá, con estos capítulos del 11 y 12, que estos reyes lo que querían era, vamos a unirnos, y como somos más en número, pues los vamos a destruir. O sea, estaban confabulando para destruir al pueblo de Israel, y vemos que entonces se le vira, como dicen aquí, se le vira la tortilla. y yo creo que más bien el Creador los juzgó por su corazón, por la maldad que habían hecho, y recordemos que todos estos pueblos eran idólatras y eran pueblos que habían contaminado la tierra, y se lee también en las Escrituras que el Creador dice que la misma tierra los expulsará. O sea, el mal que ellos han hecho ha sido tanto, por tanto tiempo, que en la misma tierra iba a expulsarlo. Y esta es una de las maneras de cómo la tierra expulsa a estos moradores de la tierra que pecaban y hacían el mal. Y nada, adicional a eso, el capítulo 12 en realidad pues no tengo mucho que mencionar de ello, porque ya aquí pues lo que se menciona es los nombres para que conozcamos cuáles fueron los reinos que el pueblo de Israel, con los que el pueblo de Israel se enfrentó, cuáles fueron estos reyes malvados, reyes que se levantaron en contra de Israel, y cuál fue su destino, para ¿verdad? Esta lista de nombres, para que siempre los recordemos que el Creador estuvo con el pueblo de Israel, y que fue el Creador el que le dio la victoria al pueblo de Israel en contra de estos reyes. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Dice aquí el 11:12, porque esto vino del Creador, que endureciera el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlo, y que no les fuese hecha misericordia. Antes fuesen desraigados como el Creador lo había mandado a Moshe. O sea, vemos un paralelo aquí con lo que pasó con Paró, que le endureció el corazón. ¿Para qué? Para destruirlo más al frente.
Entonces vemos aquí que estos estaban de temor, pero el Creador como que le endureció el corazón para que salieran a pelear contra Israel, para destruirlos por completo. Bastante interesante, ¿no? Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, me llama la atención un par de cositas de aquí, de ese capítulo de Joshua. Por ejemplo, yo siempre pienso cuáles son las intenciones detrás de cada guerra. Son intenciones de subyugar, de esclavizar, de tomar ventaja de los pueblos, o simplemente es erradicar algún tipo de mal, algún tipo de daño que pueda causar un daño mayor. Entonces siempre detrás de estas guerras, vemos estas guerras en la Torá, a través del pueblo de Israel, que siempre había una intención mayor, según el corazón del Creador. Yo no creo que el Creador quiera destituir los pueblos viciosamente, ni envíe a matar pueblos ni animales, sino que siempre hay un antecedente, siempre ha habido oportunidades para los pueblos de arrepentimiento, siempre han habido avisos, pero en esta oportunidad aparentemente ya estos pueblos estaban súper corruptos, no iban a dejar prosperar a Israel, no iban a hacerle de tropiezo al pueblo de Israel. Ya el Creador conocía las intenciones y el corazón de estos pueblos, de manera que había dado aviso, había dado mandato, qué hacer con estos pueblos. Ya ellos habían salido de la época de Moshe, que habían visto milagros, habían visto las maravillas, cómo el Creador los trajo con su mano poderosa, y ahora vemos cómo a través del liderato de Joshua, ellos tienen que sí ya accionar. Ya se acabó el tiempo del maná, ya se acabó el tiempo de las codornices, ahora es tiempo en que ustedes sí tienen que hacer guerra, batalla por ustedes mismos, bajo la intención, digo yo, de la mente y la estrategia del Creador a través de Joshua. No era nada que no se le hubiese sido revelado anteriormente. Entonces, quería traer eso primero, cuál es la intención, número dos, número uno, y número dos, luego que ellos logran vencer todos estos pueblos, cómo se establecen como un pueblo en que sí que van a revelar al Creador. Entonces, la intención es revelar al Creador. Y también que todo viene a través del Creador. No hay nada nuevo, no hay nada que venga, como dicen otras religiones, que cosas del enemigo o de Hasatán. Todo viene del Creador. Si dice que el Creador puso en el corazón de estos hombres que le endureció el corazón para causar esto, viene también del Creador. Entonces, en efecto, pues vamos a ver ese lado de guerra, porque todo viene de Él. Según viene la compasión, el amor, también tenemos el lado de la guerra, en que hay momentos que hay que accionar. Entonces, así mismo también se manifiesta, obviamente se manifiesta luego ver las manifestaciones de esa bendición que ha prometido. Pero si quizás Joshua hubiese sido, no, vamos a hacer esto diferente, o vamos a entrar aquí, o vamos a hacer amistades, o vamos a hacer pactos, hubiese sido la historia muy diferente. Entonces, por más que nos disgusten la guerra, por más que nos disgusten, hay que ver cuál es la intención de todo esto. Si se puede hacer arreglo, si estamos ya a un nivel que ya no se puede hacer arreglo, y cuál fue el mandato directo. Entonces aquí entramos sí en la parte de la estrategia. Y pues claro, esto es más o menos mi opinión. Yo entiendo que puede haber otro tipo de interpretaciones en cuanto a esto. Gracias, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Cuando el Creador ya manda y establece algo, Él sabe ya el corazón de esas personas. Él sabe lo que puede pasar si hacen alianza. Por eso es que se le dice por eso Moshe le dice a Yehoshua, no haga alianza con estos moradores que van ahí, porque esta gente hace lo malo constantemente. Y el Creador los ha expulsado por la maldad, por contaminar la tierra. Entonces, pues vemos que esta gente, por lo menos una ciudad que los engaña, vemos que el Creador dice, espérate, ¿no? Yo voy a endurecer el corazón de estas personas, porque imagínense que si hubiese pasado como hubiesen hecho los de Gibeón. O sea, la historia, como más bien dice Minerva, hubiese sido como que diferente. Hacer trato, y con todo y eso, vamos a leer más adelante, que con todo y eso que destruyen y sacan, vemos que por unos poquitos Israel
vuelve y se contamina, por unos pocos, por unos poquitos. Richón tuvo que salir. ¿Alguien más? ¿Tú tienes algún aporte que dar? Quería compartir algo de la parashá rapidito. Adelante, sí. Gracias, Pues nada, vemos en esta parashá, ¿verdad? Como el Creador tenía un orden para todo. También la manera en la cual se convoca que cada persona entregara según la motivación de su corazón. Y eso es bien importante porque el Creador quiere que cumplamos y demos siempre de corazón y no por obligación. Tanto como cumplirlo con la ley, tiene que ser el corazón. Y bueno, todo lo que hagamos, ¿verdad? En nuestro diario de vivir, tiene que provenir de nuestro corazón y no por obligación. También la manera en cual las mujeres pusieron en práctica su conocimiento y habilidades para la construcción del tabernáculo. El papel de la mujer y su importancia la vemos a través de toda la Torá y el Tanaj. El Creador le dio muchísimas destrezas y sabiduría a la mujer, y de principio a fin podemos ver que el Creador le da importancia al hombre tanto como a la mujer. Y pues nada, eso era lo que quería añadir por hoy. Gracias, sí, por el aporte. ¿Alguien más tiene algún aporte que dar? Pues si no, les deseo a todos, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.